Queridos hermanos, hermanas, seguimos aquí en este pequeño programa que hacemos para los predicadores, esos breves apuntes que son básicos para la preparación de una predicación, de un mensaje, y no solamente para predicadores, como vengo diciendo, sino para todos los hermanos que quieran estudiar la palabra, que quieran componer un pequeño mensaje, una pequeña reflexión, un pensamiento. Pues aquí están los datos básicos, como si dijéramos, los consejos esenciales para hacer de la predicación algo pues ya más centrado en la palabra y mucho más técnico, por así decirlo, aunque lo importante es el corazón del predicador y lo que él pone de su personalidad y de su experiencia es tan importante como estos consejos, digamos, de tipo técnico. Pero es bueno que conozcamos lo que también se denomina la homilética. La homilética, pues, es hacerlo bien en la predicación, en la exposición de la palabra. Hoy vamos a ver ya unos últimos consejos en estos momentos antes de empezar ya una predicación. Porque os voy a poner deberes. Os voy a poner deberes y próximamente pues los comentamos y los decimos. Y lo vamos a corregir y vamos a ver cada cual lo que ha dado en su pensamiento, en lo que Dios le ha puesto en su corazón. Primero de todo vemos aquí un altavoz. Un altavoz. Este altavoz significa, si nosotros cuando leemos un pasaje y queremos ponernos a predicar, entendemos lo que Dios quiere decir en ese momento al pueblo, lo que Dios quiere decir a los suyos, lo que Dios quiere decir al mundo, lo que Dios quiere decir a otros pueblos. Pues eso es lo primero que tenemos que entender cuando vemos un texto, cuando analizamos un texto. Ya dijimos que tenemos que analizar el contexto, la historia, el dónde, a quién, el por qué. Bueno, pues ya resumiendo todo esto, nos vamos a ir a ese altavoz que Dios nos habla para que lo digamos todos y bien claro. ¿Qué quiere Dios decir a su pueblo con ese texto que tú has elegido para predicar? En segundo lugar, vemos si he encontrado en este pasaje o lo he analizado y he visto su género literario, si es poesía, si es historia, si es exhortación, una vez si son cartas epistolares de San Pablo, cartas universales a la iglesia entera o cartas particulares o cartas pastorales que también se llama. Bueno, pues he entendido, una vez que he entendido lo que Dios me está diciendo a través de este altavoz y después en el análisis del texto, todos esos requisitos, pues también tengo que preguntarme si he buscado textos, he buscado lo que dicen otros hermanos, he estudiado otros pasajes paralelos o he indagado con esa lupa que sugiere la investigación de la palabra. En lugar muy importante también nos aparece el predicador en el púlpito. Y la pregunta esencial aquí en esto, ¿estoy o voy a aplicar a mí mismo o lo he aplicado ya lo que yo estoy predicando a los hermanos? ¿O pienso que para mí no es, que es para los demás? Pues lo primero que el predicador tiene que hacer es pensar en sí mismo. Ese mensaje que está preparando, ese mensaje que está haciendo, que está elaborando, que está preparando para compartir, en primer lugar tiene que haberlo asumido él mismo. Algo tan importante, la oración. Antes de ponerse o después de ponerse o mientras uno está en ello, es importante la oración. Ponerlo, que sea el Señor quien nos vaya guiando también a lo largo de este pasaje que hemos elegido nosotros para predicar, para compartir con los hermanos. Ahora tengo también otra pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere decir a través de ese mensaje a la audiencia concreta que yo tengo delante? Yo tengo delante una audiencia, unos hermanos que están escuchando lo que voy a decir y entre esa audiencia pues puede haber variedad de personas con distintos problemas, con distintas emociones, con distintas preguntas que se pueden hacer. Pues también después de orar tengo que pensar en esa oración, en esa audiencia que me va a escuchar. Pero también en donde aparecen esas dos interrogaciones, la cosa está
he pensado yo cuál va a ser la respuesta de las personas, es decir, si yo predico este pasaje, ¿cómo responderá el hermano tal? ¿O cómo responderá la hermana tal? Pues también es importante antes de elaborar ese mensaje, esa reflexión, ese pensamiento, pensar en la persona que va a escucharlo, cómo va a responder esa persona a lo que estoy predicando o a lo que el Señor está predicando a través de mi persona en ese momento. Tengo que mirar, por supuesto, la coherencia. Si es coherente lo que voy a predicar, si encajan las cosas con la teología bíblica, que esté predicando una cosa, pero que siempre sea, pues tenga el mensaje cristocéntrico, que tenga una conexión con el resto de la Biblia, que no vaya por suelto, sino que vaya dentro de lo que es el contexto bíblico, que no desencaje, como cuando cogemos las piezas de un puzzle, tienen que unir, tiene que haber una conexión, una cohesión. También tengo que ver, y es algo tan importante, como la organización de mi mensaje. La organización de mi mensaje tiene que ser una introducción, en primer lugar, lo básico, una introducción, después desarrollo del tema, y después de desarrollar el tema tiene que venir una conclusión, aplicación. Aunque en medio también, en la parte central, pueden venir también de vez en cuando extraer alguna enseñanza y algunas aplicaciones, pero normalmente al final es cuando se aplica, cuando se exhorta, cuando se recomienda, cuando se aconseja a los hermanos, cuando a la vista de lo que se ha predicado, es cuando decimos a los hermanos la conclusión a la que nosotros hemos llegado estudiando ese pasaje y la conclusión que queremos transmitirles a ellos. Hay algo que otro día ya estudiaremos en eso, en los problemas que hay de comunicación, porque cuando yo me dirijo a la audiencia, antes decía que veía a la audiencia como un grupo de hermanos, como un grupo de personas que están escuchándome, puede que entre ellos haya alguna persona que no sea creyente o que todavía no haya dado el paso definitivo de aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero tengo que deciros también que dentro de esa audiencia y dentro de esos propios hermanos nuestros que asisten a la iglesia regularmente, que asisten a los cultos, que incluso participan, pero muchas veces en la predicación notamos distintas actitudes. Aquel, por ejemplo, que está interesado y toma notas o por lo menos está interesado a ver lo que se dice, comprueba los versículos que usa la Biblia, comprueba los versículos que se están mencionando a ver si coinciden con la palabra como debe ser. También tenemos otros que están, bueno, pues pensando en otras cosas o en ese momento están distraídos con algún pequeño que pasa por el pasillo y, vale, pues hay distintas actitudes o el otro que, no sé, pues porque está hablando con el de al lado o que está haciendo comentarios o que le hace gracia lo que está predicando y se fija solamente en los detalles, el otro que está medio dormido y en muchos sitios a lo mejor hasta algunos se puede poner gafas de sol para que no se le vean los ojos que los tiene cerrados, bueno, esto es anecdótico, pero también hay otros que pasan a lo mejor del tema, no les interesa lo que estás hablando como predicación y están en otro asunto, están mirando para otro lado, están mirando la hora, están mirando el reloj, bueno, pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta en la predicación. Y como ya tenemos que irnos a la parte práctica, a mí me gustaría deciros que veamos unos ejercicios que vamos a hacer de un pasaje del Evangelio. Bien, pues el ejercicio práctico que vamos a hacer es desarrollar un bosquejo. Desarrollar un bosquejo en el que vamos a fijarnos en varias cosas. El texto que vamos a coger es Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Quiero que miréis ahí unas cosas. En primer lugar, buscarle un título. Buscarle un título a ese pasaje de la palabra. En segundo lugar, vamos a mirar los puntos principales que nos dice ese pasaje. En tercer lugar, vamos a ver las palabras importantes. Palabras ahí que nos llamen la atención. En penúltimo lugar, vamos a ver el énfasis principal. ¿Qué es lo que nos está diciendo más alto que otras cosas para que entendamos bien cuál es el propósito de ese texto? Y en último lugar,
vamos a hacer la aplicación para nosotros mismos y para los demás. Repito, capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 17. No doy más pistas, pero pensar en estos puntos. Título. Puntos principales. Palabras importantes. Énfasis principal, donde reside la importancia de ese versículo o de esos versículos, y la aplicación para nosotros y también para los demás hermanos o hermanas o personas que escuchen nuestro mensaje. Pues creo que con este capítulo ya nos despedimos de esta serie, Apuntes para Predicadores. Están en YouTube, se pueden mirar y se pueden repasar, y creo que si los aplicamos, la predicación de los hermanos en la iglesia se va a notar. También tu estudio personal se tiene que ver afectado porque lo vas a hacer mejor que a lo mejor lo hacías hace unos meses. Pues aquí tenemos esos puntos para que no se nos olviden, y una vez que ya tenemos ese bosquejo realizado, podemos añadirle pues todas las demás partes para completar ese tronco, ponerlo ya completo con todas sus hojas y todas sus flores que nosotros podamos ponerle, siempre, como decimos, sin salirnos del contexto inglés. ¿Vale? Pues con esto terminamos aquí. Que el Señor nos bendiga. Saludos a todos y que tengáis un buen día y una buena semana hasta que de nuevo nos volvamos a reunir, o bien físicamente o bien a través de las redes sociales. Que tengáis una buena jornada.